la suya y las voces de varios magistrados para analizar un tema que vamos a tratar de presentarles a ustedes costarricenses la importancia que tiene que esto haya ocurrido. Porque ayer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante los magistrados el proyecto de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Proceso que da un paso importante, inició del 2002. Vamos a iniciar con la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva, para que nos hable de qué significa esto que ocurrió ayer en la Corte Suprema. Adelante, doña Zarela, muy buenos días. Muy buenos días a usted, doña Amelia, y a todas las personas que lo escuchan. Efectivamente, de manera de gran relevancia, es la actividad que se inició ayer, que es la revisión de nuestra ley orgánica después de un proceso de más de 10 años. La presidencia de la Corte recogió todo lo que se había hecho, los talleres que se venían realizando tanto en el Colegio de Abogados como en la misma Corte para revisar nuestra estructura y funcionamiento. ¿Y de qué se trata? De acomodarla a los tiempos, de hacer de la Corte una institución donde prevalezca lo que ahora hay tanta exigencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño y un gobierno más democrático de la Corte. Permítame decirle también que la aspiración es que la Corte culmine el proceso para dejarse únicamente los asuntos de gobierno, las líneas generales, los planes estratégicos, y deje atrás eso de nombramientos que son para otros entes y que deben hacerse de manera con criterios muy objetivos. Es decir, dejar atrás esos estilos de que ejercicio de poder significa nombrar y la Corte se dedique efectivamente a los grandes temas de su funcionamiento. Usted ve... esto... Ajá. Sí, perdóneme. Decía usted que esto tiene más de 10 años. ¿Qué parte del proceso inicia ahora? ¿Cuánto dura? ¿Y qué pretende la siguiente fase de este proceso? Todo lo que había es una comisión que estuvo integrada por el actual vicepresidente, por don Luis Paulino Mora y por don Orlando Aguirre. Ellos venían trabajando, se le dio audiencia a las asociaciones, a los gremios, a los sindicatos, y eso se venían recogiendo todas las observaciones que se habían hecho. No estaba en un solo lugar, hubo un proceso de análisis, de recopilación, y ahora se entregó un proyecto a los magistrados y magistradas el último día del año pasado. Y ahora lo que sigue es que la Corte dedique las sesiones al análisis de estos artículos para presentar el proyecto. Estamos haciendo un cronograma para dividir por temas y que en una sesión, creo que una vez al mes, se analice. Quiero destacar también esta facultad y esta disposición de la Corte de revisarse a sí misma y de acomodarse a los tiempos, porque los cambios vienen de las inquietudes, de lo que está adentro y de una constante necesidad de responder y mejorar nuestro servicio. Y hay otro tema que es importante, que la integración de la Corte ha variado mucho. En este periodo de tiempo ha variado, hemos tenido nuevas magistradas y magistrados que no conocen el proceso, que también pues se enfrentan a situaciones muy nuevas. Y es entonces necesario que nos acomodemos. Es un ejercicio de reflexión que nos permite tener claro cuál ha sido nuestra historia y cuál debe ser nuestro camino. Porque en nuestra historia ha sido constante el deseo de ser independientes, de tener una institución fuerte ante todos los peligros que puedan tener frente a la criminalidad, fortalecerla en su personal, darle a la judicatura la posición que corresponde, garantizar también un ejercicio apegado a la ley y a la Constitución. Creo que esa reflexión debe hacerse en conjunto y el mismo proceso nos sirve para educarnos y para tener claro cuál es el camino de la Corte en los próximos 25 años.
Considera, doña Zarela, que han tenido no solo la visión, sino también la posibilidad de que quede muy reflejado en estas reformas, de cuáles son las quejas más importantes que tiene la gente de este país sobre la que se administra justicia. Sí, cómo no, doña Amelia. Nosotros tenemos muy claro que tenemos una deuda con la ciudadanía en cuanto a la mora judicial. Y esto pensamos que debe revisarse y debe, en primer lugar, ponerse la participación ciudadana en los circuitos judiciales, introduciéndola en la ley, representantes de la ciudadanía en cada circuito para que transmitan las inquietudes. Y en segundo lugar, la evaluación del desempeño, que me parece que es fundamental. Nosotros teníamos estabilidad con la ley de la carrera y con la ley del 93, de 1993. Garantizamos que los jueces y las juezas solo pueden ser removidos de su puesto por una causa justa. Anteriormente, cada 8 años o cada 6 se hacían nombramientos y podían quitarse y ponerse jueces y juezas sin razones fundamentadas. A partir de 1993 se tiene una estabilidad y solo pueden ser despedidos con justa causa. Pero esta estabilidad debe ir acompañada de una evaluación del desempeño que permita establecer indicadores en todo el país, es decir, cuánto debe rendirse, cómo deben utilizarse los recursos y entonces demostremos realmente cuál es el trabajo de cada una de las personas que están en la institución. Creo que esta deuda de la mora judicial ha sido una constante preocupación. Usted ha visto que nos enfrentamos y que promovimos, porque se originan en la Corte. Las reformas al Código Procesal Laboral es una reforma que se inicia en la Corte. ¿Para qué? También para agilizar el proceso laboral, cumpliéndole a un sector de la población que tiene bastantes necesidades, que son los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, es de la misma Corte que se origina el cambio en el proceso civil, que ya es ley de la República. La materia contencioso administrativa también tuvo su cambio, todo en una constante búsqueda por dar mejores resultados y responderle a la ciudadanía. Y esto será de nunca acabar, pero yo sí estoy convencida de que la rendición de cuentas y la transparencia y la evaluación del desempeño son fundamentales para acompañar la estabilidad. Debe quedarse el que demuestra que trabaja, el que sabe que está rindiendo y la ciudadanía tiene que saber cómo usamos los recursos. Vamos a ver, gracias a doña Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hay un dato, doña Zarela, no se me vaya, pero queremos escuchar también a José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial, para conocer un poco, para que todos conozcamos de estas reformas. No sé si habrá posibilidad de que la ciudadanía pueda referirse a ellas en algún contacto con la Corte. Vamos a ver, don José Manuel, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos más. Muy buenos días y un saludo a doña Zarela y a la audiencia en general. ¿Cómo analiza usted? Ya doña Zarela nos ha presentado las preocupaciones fundamentales sobre lo que se va a trabajar. Vamos un poquito a la práctica. ¿Cómo ve usted esto para que pase al siguiente punto del proceso? Bien, bueno, hemos esperado, como muy amplia y detalladamente lo haya expuesto la señora presidenta, hemos logrado llegar al punto que habíamos esperado por mucho tiempo. Usted sabe, doña Amelia, que el proceso de reforma institucional siempre es muy complejo, ¿verdad? El Poder Judicial tuvo su última reforma en el 93, cuando éramos más o menos 3.000, 4.000 empleados. Ahora vamos por sobre los 13.000. Entre los 90 y la primera década de este siglo hubo un impacto tremendo con la revolución tecnológica. Don Luis Paulino Mora le dio mucha atención a eso porque había que dar ese salto, y en medio, bueno, se siguen arrastrando viejos problemas. Básicamente las quejas contra la administración de justicia son
como bien se ha dicho, la duración de los procesos. En segundo lugar, el Foro Nacional se queja de la calidad de las investigaciones y de las resoluciones. Y en tercer lugar, la gente se queja del trato o maltrato que recibe en la prestación del servicio. Estas son preocupaciones muy importantes que en su momento fueron parte de las inquietudes que nos llevaron a ese proceso de autoevaluación interna y a la necesidad de dar respuestas claras a los problemas viejos de siempre. De manera entonces que ahora lo que sigue es efectivamente una programación de los debates. Vamos a ver, entiendo que la señora presidenta y la Secretaría de la Corte van a proponer un cronograma en los próximos 3-4 meses de debate. Estas son audiencias abiertas. Es indispensable, doña Amelia, que los medios de comunicación se interesen, incluso vigilen y promuevan la discusión a nivel nacional de todo lo que estamos queriendo proponer. Como bien se ha dicho, bueno, por lo menos yo cuento con que ese va a ser un factor indispensable para sacar, ¿verdad?, del seno íntimo de una institución como la Corte a ventilarse abiertamente ante la opinión pública las propuestas que se están haciendo, la posición que tome cada quien y la responsabilidad que se asuma a futuro. Es urgente esto desde hace más de 10 años, las urgencias cada vez más se agravan. No queremos, ¿verdad?, que los cambios importantes al Poder Judicial vengan desde fuera sin contar con nuestra participación y opinión, de manera entonces que sí va a ser vital la participación ciudadana en la discusión de estos asuntos. Ahora, yo vuelvo con doña Zarela a raíz de algo que señala don José Manuel Arroyo, ¿verdad? Es que la población esté enterada, que los medios de comunicación podamos profundizar en muchas cosas que aporten también a la discusión que se va a estar llevando en los diferentes foros en el Poder Judicial. Y en esto, doña Zarela, siempre tiene que ver mucho, hablando de lo que es la tecnología, son las nuevas técnicas de información, las nuevas técnicas de investigación en los medios. Tiene que ver mucho el contacto que tengamos los periodistas con lo que es el Poder Judicial. Y ahí aparece una figura que a veces puede ayudar y a veces puede entrabar el desempeño de muchas de las labores que podamos hacer los periodistas para que con transparencia, como bien señalan ustedes, se pueda salir adelante con una discusión sana que aporte realmente. En este caso, en cuanto a oficina de prensa y a las labores de una oficina de prensa y a la ayuda de una oficina de prensa y además a que la oficina de prensa cumpla con su deber de entregar información pública, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, la disposición para la transparencia y para la comunicación es completa. Nosotros pretendemos comunicar siempre y están las puertas abiertas de las sesiones de Corte Plena, que son los lunes generalmente a la 1:30. En algunas ocasiones son desde las 9 de la mañana y se prolongan todo el día. Todos los lunes hay Corte Plena, que son audiencias abiertas. Excepto que sea régimen disciplinario, lo demás son audiencias abiertas. Nosotros contamos con una oficina de prensa, efectivamente, que comunica los temas a tratar, las decisiones, pero vamos a reforzar la comunicación para que se sepan cuáles son los temas que se van a conocer, qué días se van a conocer, y así puedan despertar el interés de la prensa. Doña Amelia, yo creo mucho en la función que usted tiene, en la función contralora, en la función que tiene usted y la prensa, que fuerzan y promueven el accionar correcto de las instituciones. Así que cuente usted con toda la apertura de la oficina de prensa nuestra. Yo me encargaré de que ustedes reciban un cronograma de las fechas y los temas que se van a discutir para que estén presentes. Creo que el comportamiento de la Corte tiene particularidades, y cuando está el público presente y cuando está la prensa,
pues el ejercicio se enriquece, el aporte es mucho mayor. Así que yo le reitero, su función contralora, que la ejerce en todos los campos, nos interesa mucho en este ejercicio de la Corte y tenemos total apertura para que eso cumpla su función. Gracias a doña Zarela. Don José Manuel, ¿quiere agregar algo usted? No, muchas gracias, doña Amelia. Nosotros tenemos algunos resúmenes, algunas síntesis de lo que se va a ir discutiendo. Ese es un material que también puede ayudar a traducir las discusiones con claridad, de manera que igual estamos para servirle a usted y a los medios de comunicación que se puedan interesar en este importante proceso. El Poder Judicial de Costa Rica es el sector del Estado que más esfuerzos ha hecho por renovarse, por actualizarse, por modernizarse. Usted sabe que la reforma del Estado ha sido una cuestión pendiente, muy compleja en otros sectores del Estado, y bueno, una vez más queremos hacer un aporte importante en la columna vertebral del sistema democrático, que es la Administración de Justicia y el Poder Judicial. Gracias al magistrado José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial. Nosotros, bueno, en vista de esta apertura, que nos parece no solo fundamental, sino muy importante, de una vez, desde ahora les anunciamos a ustedes hacer una serie de foros sobre los temas principales con presencia de diferentes magistrados que nos expliquen, que nos ayuden a entender qué está pasando y que se pueda aportar en el sentido constructivo al tema. Tenemos más magistrados, el magistrado Paul Rueda. ¿Qué destaca usted de este proceso? ¿Qué destaca de la trascendencia que tienen estas reformas? ¿Cuál para usted es la reforma más importante, don Paul? Buenos días. Buenos días, doña Amelia, a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, este proyecto, la presentación del proyecto ha sido algo muy esperado. Concretamente fue hace 15 años que empezó, en el 2001, y en aquel momento hubo una iniciativa importante en el Colegio de Abogados y también en la Asamblea Legislativa, a la que posteriormente la Corte se unió en el sentido que desarrolló su propio proyecto para finalmente llegar a la presentación de esta iniciativa. Bueno, una de las cuestiones fundamentales del Poder Judicial tiene que ver con su gestión administrativa. Y ahí viene la discusión de qué asuntos le corresponde al órgano jerárquicamente superior desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas y de gobierno, que es la Corte, y qué resoluciones le van a corresponder más bien al Consejo Superior, que es el órgano administrativo. Y esto es una situación muy importante porque efectivamente uno de los problemas, no solo de este Poder Judicial, sino en general de los poderes judiciales, radica en agilidad en la toma de decisiones, en su eficiencia administrativa. Y a partir de ahí, si nosotros logramos mejorar en esta área, incluso aspectos referidos a la mora judicial podrían verse beneficiados, porque mora judicial no solo depende de procedimientos, también depende de la manera en que el Poder Judicial administra sus recursos. Pero este no es el único tema, también tenemos toda la discusión sobre qué potestades le corresponden o no a la Corte en otros ámbitos muy relevantes, como es el ámbito disciplinario y también el ámbito referido a la selección de jueces. Es todo un debate si eso debería estar a cargo exclusivamente de órganos especializados o no. Y a la par de eso, ya lo dijo la señora presidenta de la Corte, tenemos un tema complejo que tiene que ver con la evaluación de resultados. Y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que ya una vez que se ha logrado consolidar la estabilidad a través de la ley de carrera judicial, pues a la par de eso nosotros tenemos que desarrollar todo un proceso importante en el cual los esfuerzos vayan encaminados a lograr índices de calidad del servicio que evidentemente tienen que resguardar y proteger la independencia judicial. Lograr ese equilibrio es todo un reto y definitivamente será tal vez el tema más complejo y más difícil que se vaya a analizar. Pero como se dice popularmente, la diferencia entre las malas ideas y las buenas ideas es que las malas ideas mueren en las trincheras.
y hay que tratar de que esto no muera en la trinchera. Ya el hecho que haya tenido 15 años nos indica que es un tema complejo. Bien, entonces ahora, cuando ya se elabora el cronograma, uno esperaría que vaya a ser un cronograma concentrado, un cronograma muy dedicado, un cronograma en que se fijen plazos firmes, plazos cortos, para poder llevar esta discusión de la manera más célere posible. Y si ya demoramos 15 años en presentar la discusión de este proyecto, evidentemente no se puede justificar que al interno de la Corte esta discusión se alargue de manera irrazonable. Y sí es bueno pues destacar que ya una parte de esto fue analizada en la época de don Luis Paulino Mora, cuando él, ante la petición de varios magistrados, pues planteó a discusión de la Corte las reformas a la Constitución que vienen aparejadas a esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y eso es un capítulo, digamos, que ya se superó en principio, por lo menos. En aquel momento, me acuerdo, nosotros establecíamos que todas las mañanas de sesión de Corte, que son los lunes, las dedicábamos exclusivamente a este tema, y así, con esa velocidad, pues se pudo sacar todo lo referido a las reformas constitucionales relacionadas con la modernización del Poder Judicial. Pues bien, uno esperaría que igualmente en este caso el cronograma que se plantee sea concentrado, establezca plazos determinados y evite que nuevamente una discusión que ya lleva 15 años se siga prolongando con el tiempo. ¿Lo puede hacer el Poder Judicial? No me cabe la menor duda. El Poder Judicial ha participado en proyectos de gran envergadura, el Código Procesal Civil, ahora la reforma procesal laboral. Son proyectos pesados, fuertes, grandes, en que no se han dado reformas de artículos puntuales, sino se han desarrollado grandes reformas. Y si eso se pudo hacer con esos grandes proyectos, no veo yo por qué no se puede hacer también con nuestra propia ley orgánica. Muchísimas gracias al magistrado Paul Rueda de la Sala Cuarta. Vamos a hacer una pausa. Nos espera Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala Tercera, para que continuemos hablando un poco sobre el tema, y luego le hemos pedido a un abogado que nos ha ayudado mucho a nosotros, un par de abogados, que nos den su punto de vista sobre esto, sobre la importancia que tiene, sobre este proceso que se inicia ahora, que es un poquito, si mal no entiendo lo que me han hablado hasta ahora, es un proceso de discusión de muchos temas, pero también un proceso de ejecución. Y aquí en Costa Rica, cuando llegamos a la ejecución, la cuestión no camina muy bien, que digamos. Pero hagamos una pausa. Volvemos con el magistrado Carlos Chinchilla. La mía, la suya, la del magistrado Carlos Chinchilla de la Sala Tercera. Don Carlos, ¿usted qué destaca de este proyecto de reforma? Buenos días, doña Amelia, doña Zarela, don José Manuel, don Paul y de todo el público que nos escucha. Me parece a mí que esta es una iniciativa muy importante, es algo que tenemos en deuda con el pueblo costarricense, y también al pueblo costarricense hay que oírlo en todo esto. Eso me parece muy importante, porque nunca podemos dejarlo de lado, porque es parte del quehacer diario de lo que son los poderes de la República, y uno de ellos es el Poder Judicial y la justicia como tal. Hay un elemento ahí importante. Yo quería nada más hacer una indicación. Este proyecto es un proyecto diseñado por un pequeño grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento don Luis Paulino les encomendó esa labor. Se dedicaron al mismo, hicieron una gran cantidad de reformas importantes y algunas partes que también resultan relevantes de revisar, pero el Pleno de la Corte hasta ahora lo va a conocer. Una vez cuando don Luis Paulino se encontraba en vida, y que Dios goce al día de hoy, una iniciativa sobre lo que podía ser un gobierno judicial, y la verdad es que no tuvo mucho éxito dentro del ámbito propio de la Corte Plena, porque tenía unos rasgos muy interesantes que tal vez desde ese punto de vista, lo que desconocíamos los demás, en realidad no tuvo mucho apego, porque desconocía competencias constitucionales, y eso era
muy relevante. Por lo tanto, en ese momento se dejó de lado y no se continuó con el mismo. Yo no sé si este proyecto, para serles sincero, porque tiene muchos años, se ha hecho por magistrados, como le digo, desde hace mucho tiempo atrás, y en este momento hay muchos magistrados que nos hemos ido incorporando a esta Corte Plena, que podría ser que tengamos ideas diferentes, renovadoras, no creo que muy lejanas a todo lo que es el concepto general que recoge este proyecto, pero que sí son dignas de identificar, de analizar, de poder aportar algo sobre ello. Hay un aspecto que a mí sí me preocupa mucho, que tiene que ver con lo que es la mora o el atraso judicial. Es una deuda que tenemos muy, muy seria con el pueblo costarricense y creo que tenemos que saldarla en esta ley orgánica, porque hay que implementar los mecanismos necesarios para que ello no se debe o no se siga llevando a cabo sobre ese tema. Además de eso, hay otra cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que es el gobierno judicial, la política general de lo que es la Corte Suprema de Justicia dentro del gobierno judicial y, por supuesto, también las ideas propias de lo que son las competencias. Y en esto de las competencias sí hay que identificar lo que ha sido, es y será el desarrollo del Consejo Superior del Poder Judicial. ¿Qué van a tener ellos? ¿Qué es las competencias que nosotros vamos a otorgarles de más? ¿Y sobre qué contenidos tienen que ver? Porque esto es importante debido a que el Poder Judicial es un todo, y como un todo es administrado por un gobierno. Y el gobierno judicial inicialmente lo tiene Corte Plena y constitucionalmente así se encuentra garantizado. Entonces esas grandes políticas judiciales y el gobierno los mantiene el Poder Judicial, la Corte Plena, pero claro que sí, hay que redistribuir algunas de ellas. A mí me parece importante ver aspectos propios de todo lo que es esa reorganización que se pretende o se identifica de alguna forma, y también el acceso a la justicia, la identificación propia de lo que es el usuario como tal, las actividades que son propias de las víctimas, no solo en delitos, sino en muchas cuestiones más que surgen del quehacer diario y que a nosotros nos interesa. Por eso todo esto tiene que ver también con las políticas propias para los tribunales de justicia. ¿Qué queremos hacer con ellos? Si los vamos a ampliar, si tenemos que ver nuevas perspectivas de futuro, una nueva ley propia sobre, que ahora es un proyecto, sobre la jurisdicción centralizada sobre el crimen organizado. ¿Por qué no pensemos una ley futura, que ahora es un proyecto también de extinción de dominio? Y todo esto que son competencias propias que tendría el Poder Judicial. A mí me parece muy importante también analizar órganos externos, pues internos, pero no propios de gobierno judicial, como podría ser el Ministerio Público, que ya hicimos unas propuestas de reforma constitucional en tiempo de don Luis Paulino Mora, también la Defensa Pública, el organismo de investigación judicial. Todos estos son temas muy fuertes en el sentido de mucho contenido que, como le digo, existen o hay algunos aspectos que yo creo que debemos repasar, analizar. Yo creo que la idea de hacer algo muy ligero, muy rápido y muy inmediato puede darnos de resultados que no son los más queridos. Yo creo que esto hay que sentarse, analizarlo con tiempos establecidos, me parece muy bien, pero con el mayor sentido y la mayor cercanía a lo que es la necesidad de la justicia por el pueblo, pues, por la gente que camina en las calles. ¿Qué están pensando ellos de esto? Bien, porque ellos nos legitiman a nosotros para poder hacer buena labor judicial. Es muy importante todo lo que están hablando ustedes. Nosotros, pues, los periodistas más conectados con este tema de transparencia, por lo menos en nuestros medios en los que trabajamos, con el tema de transparencia. La transparencia lleva necesariamente abrirse, estar ahí,
cosa que usted sabe lo que ha costado en la Corte Suprema de Justicia. Hablemoslo con verdad. Ha costado muchísimo poder entrar, penetrar, tener información, adelantarse a algo cuando se está en una investigación. Entonces, cuando se habla de transparencia, don Carlos, usted es de la gente que siempre está como dispuesto a hablar dentro de los magistrados, pero cuando se habla de transparencia, se están exponiendo a eso, a ser absolutamente transparentes. Esto de alguna forma se puede tener claro en una ley, en un proyecto de ley, que no sea que un magistrado diga, no demos este material a la prensa, pero lo están pidiendo, no lo demos. Entonces ya todo el concepto y toda la actitud y todo se desaparece, porque demos todo, si somos transparentes, demos todo debidamente justificado o no demos nada, y entonces ahí ya no seremos transparentes. No sé si me explico, don Carlos. Correcto, yo sé cuál ha sido su posición de siempre. Usted es una persona abierta, transparente y de rendición de cuentas. Y esto es muy importante, porque el Poder Judicial, como le dije al principio de mi intervención, se legitima en el pueblo costarricense. Y yo he tratado de ser transparente. Cualquier periodista, cualquier persona que se acerque a este medio, tiene mi número de teléfono celular. Y mucha gente del pueblo me busca y me manda notas, y yo trato de ayudar, por lo menos dentro del ámbito propio de mi competencia. Hay asuntos en los cuales no puedo intervenir, pero yo creo que esta ley orgánica tiene que tener ese eje central, ya ni siquiera temático, sino transversal, que es esa transparencia y la rendición de cuentas. Ya la señora presidenta lo dijo y lo expuso muy bien. A mí me parece que en eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no hacemos un gobierno judicial transparente, una Corte Suprema transparente, y no rendimos cuentas, que sí lo hemos estado haciendo, nos falta abrirnos un poco más. Yo creo que sí nos falta abrirnos un poco más, que necesitamos transparentar más de lo que nosotros realizamos constantemente. Sí, yo creo que sí es importante, y yo creo que esta ley orgánica puede ser el elemento esencial y básico para que eso se logre. Por eso yo, por medio de usted, doña Amelia, le pido al pueblo costarricense que se acerque, que escuche. Y el mejor mecanismo son los medios de comunicación. El suyo ahora está difundiendo un tema muy importante. Y yo espero que esto se multiplique partiendo de lo que usted hace inicialmente, como es este primer encuentro. Y yo sé que los medios de comunicación lo van a hacer, lo van a realizar, y nosotros, como destinatarios, en este caso, de un mandato constitucional de administración de justicia, estamos comprometidos con ellos, y tengan clara la voluntad, en este caso, de mi persona, y yo estoy seguro de que todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia tenemos por la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias al magistrado Carlos Chinchilla. Tengo a 2 abogados que han sido parte de este programa para ver, durante la historia de este programa, para ver qué piensan de este proceso. Se han dicho muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas esenciales que hay que cambiar? Se ha hablado de que hay que a la hora de ejecutar tienen que ser también muy efectivos y no durar la cantidad de años que se ha durado. Están hablando de transparencia. ¿Qué significa transparencia? Es clarito, abrir las puertas a la investigación, a lo que yo digo inicialmente la prensa, pero lo que cualquier persona quiera saber sobre la Corte. ¿Qué piensan ellos? Don Fabián Bolio, muy buenos días. Amelia y todos los radioescuchas. Sí, yo hace mucho tiempo se ha planteado una especie de toma de la Bastilla de abajo hacia arriba, creyendo que hay que quitarle funciones a la Corte Plena porque concentra muchas, y que eso va a mejorar la administración de justicia. Yo creo que eso no es así. El problema está en los juzgados, en el diseño de la autoridad para supervisar a los juzgados. Hay jueces que hacen su trabajo, llegan a las 6 de la mañana y se van a las 7 de la noche y tienen al día su juzgado, pero otros no. Y no existe una autoridad para imponerles decisiones en cuanto a resolver un caso en un plazo determinado, porque los coordinadores de los despachos son eso, en el estilo tico. Coordinador es una persona que deambula por el juzgado, le da algunas instrucciones o algunos consejos, o pide
que tal vez se resuelvan los asuntos en un plazo determinado, pero ningún juez tiene por qué obedecerle, porque no tiene autoridad el coordinador de los despachos sobre los jueces, no respecto de cómo va a fallar, eso no es lo que nos interesa, sino los graves retrasos que ocurren. Por ejemplo, ya en el juzgado contencioso administrativo hay medidas cautelares que tienen más de 6 meses de haber sido planteadas y eran urgentes el día 1 y 6 meses después no se han resuelto. Los juzgados civiles tienen un atraso, no sé, de 1 o de 2 años. Pero el problema es quién tiene autoridad para ordenarle, no para suplicarle a un juez que resuelva en un plazo determinado. Por eso es que el debilitamiento de la Corte Plena no se traduce en un aumento de autoridad de un presidente, jefe, líder de un despacho completo para que pueda ordenar el funcionamiento administrativo de ese despacho con órdenes imperiosas y que sean vinculantes para que el ciudadano tenga respuesta de sus casos en los plazos previstos por la legislación. Entonces me parece que si no tomamos la gran decisión de transferirle a estos coordinadores de despacho una verdadera autoridad sobre los jueces, esa mora judicial no se va a corregir. También creo que necesitamos pasar de la mecanización de los procedimientos a la automatización de los procedimientos. Todos los despachos tienen computadoras, pero no han automatizado sus procesos. Por ejemplo, no hemos compilado tipos de sentencia, tipos de resoluciones y que puedan ser producidas en serie, que no tienen mayor dificultad, o incluso sentencias que puedan estar previamente redactadas para categorías generales de accidentes, de casos repetitivos, que puedan ser adaptadas por el juez en su momento. Ahí también tendríamos una respuesta moderna a un problema muy antiguo. Muchas veces se borran declaraciones de testigos y hay que volverlas a digitar porque se graba una sobre otra, y así sistemáticamente. Así es que me parece que como idea central no se traduce para el ciudadano en un beneficio debilitar a la Corte Plena. Muchísimas gracias, don Fabián. Don Eduardo Acuña, buenos días, don Eduardo. Gracias por acompañarnos en esta especie de foro de presentación de lo que es, luego de que se presentara por parte de la presidenta de la Corte, ante la Corte Plena, este proyecto de ley de reforma. Buenos días a todos sus oyentes. Yo pienso que el planteamiento que se hace de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial significa un ajuste, un tratar de ajustar el Poder Judicial a la realidad moderna. El problema que tiene es que toca muchos ámbitos o participaciones particulares que van a provocar discusiones importantes, que ya uno atisba a partir de las declaraciones que han hecho la señora magistrada presidenta y los señores magistrados. Yo diría que en primer lugar habrá una discusión muy fuerte entre los diferentes grupos de magistrados en torno a la forma de administración del Poder Judicial, porque ya no se trata de la retórica de decir que el Poder Judicial tiene que modernizarse, que tiene que ser amplio, que tiene que ser abierto, que tiene que ser transparente, sino va a tener en la ley orgánica que decir cómo va a lograr eso. En la parte del gobierno habrá también discusión de cuál es el alcance de las competencias de Corte Plena y cuáles no. Aquí lleva razón don Fabián y don José Manuel Arroyo también nos señalaba. A nivel del foro lo que uno reclama es las estructuras estas de megadespachos no necesariamente resultaron fructíferas o positivas. Es un diluir responsabilidades y es muy complejo en tratándose del tema jurisdiccional, pero además tiene que ver con la ausencia de falta de controles de calidad de las resoluciones. Si hicieran encuestas o si se escuchara, por ejemplo,
a los agremiados que tenemos que ejercer en los tribunales, yo diría con seguridad que la queja constante y justificada es que la calidad de las resoluciones jurisdiccionales ha ido decayendo. En esto ya hay un adelanto que es el sistema de gestión de calidad, pero bueno, implementarlo y convertirlo en obligatorio con consecuencias para los despachos y para los funcionarios es parte de lo que tendrá que definir la ley orgánica. Y por último, me parece que es importante que el Poder Judicial tenga claro y pueda transmitir que se trata de, en sus funciones administrativas, de un ente del Estado sumamente grande, porque no es solo la función de los jueces, sino que además incluye el organismo de investigación judicial, la defensa pública y el Ministerio Público, que son entes que tienen una enorme cantidad de funcionarios. Muchísimas gracias a todos, a la presidenta del Poder Judicial, doña Zarela, a don Víctor Manuel, a don Paul, a don Carlos, magistrados del Poder Judicial, por comenzar a ubicarnos en esta serie de reformas, señores, que tienen que ver con la administración de justicia sobre todo el país. Primero. Segundo, que no va a ser lineal el tema. Ya comenzaron, como bien lo anotaba, no sé si don Fabián o don Edval, que hay entre los mismos magistrados, por lo menos esbozadas ya algunas diferencias en cuanto a qué va a ser el desarrollo de este proceso, pero también en cuanto a posiciones ya firmes sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces todo eso es importante. Un pueblo informado sabe más, puede tomar mejores decisiones, puede hacer mejor uso de las leyes, ¿verdad? O sea, de eso se trata. Y nosotros vamos a estar reflejando ese proceso en la medida de lo posible, aterrizándolo en la medida de lo posible, para que usted y yo podamos conocer mucho más. Dice, hay juzgados con casos que llevan 6 años. Esto no es justicia pronta y cumplida. Y esta es la mora judicial de la que hablan los magistrados y los abogados como un problema esencial que viene arrastrando y que decimos nosotros, la solución no puede ser simplemente necesitamos más plata para nombrar más gente. Alguien de aquí decía, porque hay jueces que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, pero tienen su lista de casos totalmente al día y limpio, porque hay otros que no hacen esto. Bueno, ¿verdad? Ahí vendrán muchas discusiones que me parece que son interesantes y de las cuales nosotros tenemos que conocer, algo que conocer y también algo que aportar, me parece.